Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Cardoso Duarte, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Corporación Universitaria Senda. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del currículo desde una perspectiva compleja e innovadora. Nos vamos a basar en el texto de la magíster en Educación, la doctora Ivette Correa Olarte. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Steven López Cubides, estoy cursando actualmente quinto semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Corporación Universitaria Senda. Buenas noches, mi nombre es Laura Sofía Rodríguez Gómez y soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Corporación Universitaria Senda. Buenas noches, mi nombre es Iván Osorio, soy estudiante de licenciatura en Educación Física de la Corporación Universitaria Senda. En esta oportunidad vamos a abarcar el concepto de currículo desde una perspectiva compleja e integradora, teoría que ya está propuesta por la magíster en Educación Ivette Correa Olarte de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a partir del concepto de currículo, en el cual la autora en este caso lo plantea a partir de distintos saberes de la educación a través de la historia, tales como la sociología, la antropología, la política, el derecho, la pedagogía y las demás saberes de la educación en los cuales ha sido objeto de estudio el currículo. En el año 2005, un magíster de educación de la Universidad de Sevilla, el doctor José Ignacio López Ruiz, en el año 2005, propone superar la comprensión disyuntiva, en el cual plantea dos etapas. La primera es de las formas de los enfoques y las teorías opuestas al currículo, que son las dos propuestas las cuales se centran la comprensión disyuntiva alrededor del mismo. Él propone un concepto de lentes, que quiere decir que podemos abordar el concepto de currículo desde varias perspectivas. La primera es que todas o cualquier teoría acerca del currículo puede ser válidas o puede ser sustentadas a partir del objeto de su comprensión. También el autor plantea que el currículo, junto con todas o cualquier forma de teorizar el currículo, también contribuye al carácter indisciplinar del mismo, es decir, que posee unas características de tres tipos, que son polisémico, polimorfo, poliédrico. Polisémico quiere decir que está sujeto a ser enriquecido y a ser sustentado a partir de procesos semánticos y que tienen características en términos cronológicos, en el cual el currículo pues, ha tenido diversas transformaciones. Y poliédrico y poliédrico quiere decir que puede ser abordado de distintas formas o maneras. Ten en cuenta que el currículo tiene un carácter interdisciplinar, abarca también a las grandes ciencias del saber, como por ejemplo de la educación, por ejemplo la antropología, la política, el derecho, la pedagogía, la sociología, la antropología y demás ciencias, con el fin de que sean objeto o interés de investigación, que nos permita a nosotros, en este caso, generar una realidad integradora alrededor de la construcción del currículo, con el fin de que podamos tener y identificar la importancia de la construcción de los currículos en los términos de la comunicación y la tecnología alrededor del siglo XXI. A partir de esta perspectiva global, la gran mayoría de personas ha generado una acumulación de conocimiento que siempre van a ser susceptibles a ser transformados en un saber educativo o ser genera alrededor del currículo. Se han establecido mucha acumulación de conocimiento. Pero aquí, en esta perspectiva global, lo que se pretende es generar una indagación acerca de los discursos hegemónicos alrededor del campo científico, alrededor del currículo, lo cual hace susceptible su modificación hacia una comprensión crítica y compleja que nos permita entender de una mejor manera posible y de una forma más abarcadora la importancia de la construcción del currículo, teniendo en cuenta también el tema de los estudios científicos, pero también lo importante acá es generar expresiones de comprensión crítica y compleja a partir de la interpretación y la explicación para poder comprender el contexto alrededor del mismo. A partir de la construcción de un currículo complejo y crítico, podemos establecer una propuesta didáctica que permita generar procesos de transformación en el momento de la educación y la enseñanza, y también generar proyectos que generen una apuesta pedagógica en relación al contexto estudiado.
Con base en este orden de ideas, la perspectiva global se centra alrededor del proceso educativo. El proceso educativo busca ser estudiado desde los distintos saberes, busca ser comprendido críticamente y lo que va a buscar generar es generar nuevas propuestas didácticas alrededor de la educación. Lo que nos va a permitir es romper con esta comprensión disyuntiva, ya que permite no solamente ver el enfoque educativo desde el enfoque científico alrededor de los saberes, sino que también nos pone a hacer unas formas de enfoques distintas con el fin de generar propuestas didácticas y educativas que generen transformaciones colectivas alrededor del currículo. Según el autor López Ruiz, citada por la doctora Ivette Correa, lo que pretende este concepto de lente, según el autor, nace con la necesidad de unir y no de fragmentar el tema del proceso de la construcción del currículo, ya que el proceso del currículo debe incluirse el tema de la comprensión crítica y compleja que genere un proceso de reflexión alrededor de la construcción del currículo, que esta es la clave pedagógica al momento de generar resultados de aprendizaje y a partir de la comprensión crítica y compleja, la clave al momento de la construcción del currículo es el proceso de reflexión que da resultado de la construcción curricular, pero también nos permite entender la relación de poderes alrededor de nuestro contexto, lo que va a generar unos procesos de construcción curricular alrededor de esos fenómenos contextuales, ya puede ser el económico, el político, el histórico, el cultural y el social. La idea principal de esta problemática a través de diversos autores tales como Jackson, Schubert, Pienaar y Klein, citados por López Ruiz, lo que busca también es romper o superar el académico alrededor de la construcción del currículo. A partir de esta problemática surgen tres lentes, como los mencionó el autor. El primero de esos lentes es el lente técnico, el segundo es el lente práctico y el tercero es el lente sociocrítico. A continuación vamos a ver en más detalle cada uno de estos lentes. Por favor. Buenas noches, como venía diciendo mi compañero Alejandro, entonces vamos a retomar sobre el lente técnico, en el cual este lente se basa desde los objetivos, desde los logros y desde los desempeños cuantificados o que se puedan medir en este lente técnico, en el cual este lente comienza a tomar más valor desde el siglo XX, comienza a tomar auge por medio del auge de la psicología behaviorista, que esta psicología comienza a tener auge en el medio de esta técnica. En el auge de la psicología behaviorista, desde esta época comienza a tomar mucho auge por medio del conductismo, que es de la reacción. En su apunte esto es lo primero que él pone. Digamos, en la segunda pregunta que él nos pone, él nos dice que cómo se puede seleccionar experiencias de aprendizaje. La tercera es cómo organizar las actividades. Y la cuarta, que es la última, es cómo medir, verificar las eficacias en el logro de los objetivos propuestos. Esas son las cuatro preguntas que él nos propone. Y que ahí se puede aclarar que siempre van a estar en los currículos para formarse. Y aunque se trate o se quiera modificar, siempre es como un maquillaje porque siempre van a estar ahí. Siempre las mismas preguntas van a estar ahí. Lo que hacen es tratar de maquillarla o de cambiarla, pero la mayoría de las preguntas siempre van a estar ahí con el mismo contenido y la realidad de cada uno de esos. Para continuar, les voy a dar una pequeña explicación de lo que es el lente técnico. Acá, como pueden ver, el modelo técnico trata de educar ¿cómo? Modificando masa, método único, homogenización. ¿Qué quiere decir esto? La homogenización es que el profesor o los argumentos que ponen que quieren plasmar ya, entonces el profesor lo que quiere hacer es implementar
y homogeneizar la escuela por medio de estos instrumentos o de estas herramientas que ya están impuestas, sin dejar que el alumno tenga esa necesidad de experimentar nuevas cosas, porque los profesores deben regirse a algo que ya está puesto y ellos deben seguirlo al pie de la letra, y de este modo tienen un poder, que se pierde la creatividad y las formas de enseñanza y la relación de alumno-docente se está perdiendo, pero él está ganando un poder según este lente. Otra de las que les venía nombrando es el método único, que es todo lo que está escrito, todo lo que está puesto es lo que se implementa. Como podemos ver en esta imagen, acá, como se puede ver en esta imagen, el profesor dice manzana y todos los alumnos deben de repetir manzana porque es lo único que está y es lo que está impuesto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este método trata de que el profesor sea el único. Ahí no hay una relación bidireccional, sino solo hay una relación unidireccional, donde el profesor es el que implementa y el único que tiene la autoridad para poder hacerlo. En otro ejemplo, otra imagen que yo pongo acá, como podemos ver, Charlie Chaplin en sus películas Tiempos Modernos, donde él comienza a experimentar y todo el mundo lo comienza a mandar y él tiene que obedecer porque es lo que está impuesto y es lo que quieren, que todos aprendan del mismo modo para tener una productividad. Eso es lo que busca este lente técnico, enseñarle a toda la escuela del mismo modo para que tengan una productividad, para que tengan un resultado al final y se pueda medir eso por logros, que es lo que plantea este lente técnico. Siempre tener medidos, tener resultados, poder cuantificar cómo va el mejoramiento de estos alumnos o de esta forma que ellos quieren implementar. Vamos a retomar sobre el cuadro que dice que es un fenómeno previsible, que siempre lo que ellos proponen ya está ahí, ya está puesto, ya se sabe qué es lo que ellos quieren desde el principio, porque es algo que está escrito y que ellos deben seguirse a lo que ya está. Por otra parte, es la verificación, lo que le venía diciendo, cuantificar los resultados, cuantificar las notas, el mejoramiento día a día que ellos tienen, que lo hacen por logros. El diseño y cómo aplico este diseño que ya está impuesto. Siempre es el control y el poder hacia el otro, el asumir y el que el alumno sea el sumiso. Y lo podemos decir que el profesor también viene siendo un sumiso, porque viene arraigándose a todo lo que ya está impuesto. Él no puede innovar porque él quiere estar sometido y debe estar sometido a lo que ya está. Entonces eso es una forma que ya está en el currículo puesto, que ya está y que los profesores deben asumirse también. Y si queremos mirar, y con las nuevas tendencias que más adelante mis compañeros les van a hablar sobre los otros lentes, se quiere planificar o se ve un mejoramiento, pero en realidad las 4 preguntas que nos plantea Tyler siguen siendo la misma y en realidad lo que cambia no es mucho. Por otro lado, y por último, por terminar acá en el cuadro, lo que busca esta técnica es control y resultados. El control del profesor sobre el alumno, del que está atrás del currículo sobre el profesor, y tener unos resultados. El mejoramiento día a día para poder cuantificar lo que está bien y lo que está mal. Esto en general es lo que es el lente técnico. Y por último, ya por concluir mi lente, les voy a explicar esta imagen que es el profesor, que mira cómo está, mira qué le hace falta, pero en realidad él no hace nada por mejorar o porque él aprenda eso que le hace falta, porque él se debe regir a lo que está ya impuesto. Entonces él solo sigue su lineal sin importar lo que ya está impuesto o lo que el alumno necesita. Para concluir mi presentación sobre el lente técnico, las voy a dejar con mi compañera Sofía. Para continuar con respecto a lo que mis compañeros les han mencionado, entonces yo les voy a hablar sobre el lente práctico. ¿Qué quiere este lente práctico con respecto a la educación? Entonces quiere formar un estudiante, un sujeto innovador, creativo y que sea capaz de explorar en su entorno, en el contexto en el que se encuentra. Para esto entonces les voy a mencionar unos elementos importantes pues para explicar más lo que es el lente práctico. Entonces, como primera medida vemos el sujeto, que es el que se involucra y el que es explorador y el que debe ser pues integrador en el contexto en el que se encuentra. Luego vamos a ver los objetivos y las dinámicas. Entonces, en el proceso de formación aquí no importa los objetivos, sino que importa son las dinámicas. ¿Por qué? Porque importan son las estrategias con las que el profesor va a formar a sus estudiantes. Entonces ahí viene más lo que son las dinámicas.
¿A qué quiero llegar con esto? Entonces menciono a este autor, John Dewey. Entonces él nos habla de la naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Que el niño debe vivir por su naturaleza, es decir, tal como es, así, o sea, el niño sea capaz de explorar su ambiente. Y el otro término es destino, que es lo que el niño debe aprender para la vida. Luego de esto, entonces vemos el papel del profesor. Primero que todo, entonces el papel del profesor en este lente práctico debe ser observador de su entorno, así para tomar decisiones de las cuales pueda hacer adaptaciones de los estudiantes que tengan falencias y demás, con esto generar prácticas adecuadas para llevar un buen aprendizaje a sus estudiantes en los diferentes contextos. Entendida así la lente del currículo, entonces debemos identificar los intereses. Luego de esto debemos comprender los sistemas. ¿Cuáles sistemas? El religioso, el político y el económico, que son muy importantes en nuestra sociedad. Luego de esto, pues debemos los docentes deben construir prácticas adecuadas, que sean creativas e innovadoras para que sus estudiantes se motiven y hagan partícipes de las clases, y que no, por lo contrario, sean monótonas y aburridas, porque así el estudiante se va a desmoralizar por su clase. Y así que ayuden a la transformación del ser por medio de procesos pedagógicos. Para terminar el ente práctico, entonces los dejo con mi compañero Jonathan López, quien les va a explicar el ente sociocrítico. Continuando con nuestra explicación acerca de este texto tan interesante, podemos interpretar desde la lectura, desde el lente sociocrítico, que este lente hace una crítica en especial a todos los lentes que les han nombrado anteriormente. Empezando por el lente práctico, esencialmente a ese lente se enfoca una crítica constructiva que se divide en 4 aspectos. La deliberación como acción, podemos evidenciar una contradicción a la lente práctica, donde nos dice que si es deliberativo no puede ser, si el proceso es deliberativo no puede ser al mismo tiempo prescriptivo. En el tercer aspecto se refiere al peligro de ideologizar el currículo. Ya vamos a interiorizar un poco cada uno de ellos. Y el cuarto aspecto, según López Ruiz 2005, la consideración exclusiva del contexto. El primer aspecto, deliberación como acción necesaria. Necesaria, ¿por qué? La deliberación, entiéndase como una semilla educativa que nos permite entrar a dialogar y interactuar para poder llegar a modificar de acuerdo a las necesidades que se estén presentando. Acción necesaria como deliberación como acción necesaria, entonces partamos desde un proceso de reflexión continuo, intensivo. La deliberación pues no puede ser al mismo tiempo prescriptivo. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los docentes, debemos hacer que las prácticas no sean momentáneas, que la práctica no se quede en la práctica, sino que en realidad nuestros estudiantes puedan aplicar esto que están aprendiendo en esta práctica y relacionarlo con otros enfoques de la vida, para que el conocimiento, digamos, que no quede enfrascado, sino que se expanda y puedan utilizarlo en diferentes contextos y para poder escalar en su vida. El tercer aspecto se refiere al peligro de ideologizar el currículo como tal. Entonces, es donde entran ese peligro al que se refiere, esos aspectos determinantes que no pueden ser modificados, ¿sí? que no se pueden deliberar, ¿sí? Entonces, ese es el peligro el que critica esta lente, de que esas tendencias se vuelvan determinantes y no puedan entrar en modificación para poder beneficiarnos a todos y digamos, o sea, para un beneficio general, ¿sí? Sino que
corten como tal la deliberación y el crecimiento personal de cada persona. Según López Ruiz, 2005, consideración exclusiva del contexto, es donde entra la participación activa, el diálogo y la democracia, partiendo de que somos Estado-sociedad, ¿sí? De que la sociedad siempre ha estado abajo por cuestiones obviamente monetarias, pero arriba está el Estado, porque no somos equitativos, porque no somos un solo pueblo, un solo Estado, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo hago referencia de que para entender el ahora, para entender el presente, debemos conocer la historia, debemos saber, de la historia nos dará la respuesta de lo que está pasando ahora, en este momento, ¿sí? Partiendo desde la investigación-acción que nos propone el IDO 1998 y KEMIS 1999, nos dice que el trabajo en equipo es el que nos va a permitir una visión crítica respecto a los presupuestos del Estado, ya que pues ellos obran o ellos actúan bajo su perfil y el Estado, digamos que la sociedad o el pueblo que somos nosotros, nunca estamos enterados de nada. Entonces, como segunda invitación que nos hacen es a la crítica docente, a la autorreflexión docente. ¿Para qué? Para la planificación para el futuro. Nos va a permitir establecer acciones más completas que puedan complementar las acciones que de pronto atrás quedaron un poco inestables o vacías. Esta replanificación viene de la autocrítica que hacemos en nuestra labor docente. Es ahí donde identificamos errores, falencias, debilidades, fortalezas, las cuales podemos complementar de alguna u otra manera con nuestro autotrabajo. La crítica, bueno, el currículo nos dice que el currículo es obviamente un importante instrumento, social en pro de la justicia, cambio social y reconocimiento de la diversidad de las personas, ¿ok? En este currículo debemos tener muy en cuenta eso, sabemos y tenemos en cuenta que no todas las personas, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Nuestro currículo, nuestra planificación debe estar direccionada para todo tipo de personas. Esta crítica nos va a permitir que le pongamos el lente sociocrítico al estudiante, ¿sí? Que nuestro lente sociocrítico docente pase al estudiante, también lo utilice él. De esta manera, el estudiante puede interpretar varias opciones para su vida de un solo tema y puede decir que ese tema lo puede aplicar en varios contextos o puede decir cuál es la mejor decisión que va a tomar. Si esta semilla de la educación, si el estudiante delibera, si el estudiante es democrático, trabaja en equipo, no va a ser gobernado de esta manera, ¿no? Es importante que conozca la historia, para que pueda entender el ahora y para que no pueda seguir repitiéndose. Después de esto, el estudiante podrá ser libre, podrá sentirse libre, acá como lo vemos acá, participando democráticamente y construyendo sus propios pensamientos y su propio conocimiento. Bueno, muchas gracias. Interesante tema acerca del currículo desde una perspectiva compleja e integradora, documento que ha generado la Magíster en Educación, la doctora Fidel Correa Olarte, en el cual podemos rescatar varios conceptos interesantes. El primero, los tipos de lentes que se pudieron surgir a partir de la construcción de los currículos desde las diferentes ciencias de la educación, pasando por elementos de crítica y elementos de construcción del mismo alrededor de la revaloración de los mismos. Podemos ver en el lente técnico que está involucrado los aspectos como el método único y instrumentación.
También vemos el lente práctico que se encarga de la visión de la hermenéutica y la interpretación. Y el lente crítico que se encarga de la emancipación y la transformación del ser de manera colectiva a partir del conocimiento blindado. De esta manera concluimos este estudio. Les damos muchísimas gracias por tu atención, que tengan una feliz noche y espero que les den un like con sus comentarios acerca del video. Muchísimas gracias.